Hola, excelente día para ti. Bienvenidos a esta nueva capacitación express. Recuerda que estaremos hablando del plan de gestión de salud COVID-19 para la prestación de servicios de Dimantec, LADM 01. Recuerda que está en tus manos. Hablemos de trazabilidad, trazabilidad de contactos, trazabilidad de contagio. Así bien, de lo que estamos hablando es de que, por ejemplo, una persona, Pedro, supongamos, ¿sí?, está contaminado y entra en contacto con Juan, pero resulta que Juan a su vez tuvo en contacto con María y con Daniel. Y así sucesivamente, este a su vez va teniendo contacto con otros y con otros y con otros a nivel mundial, inclusive todos los departamentos, otras casas, otros colegios, otros bancos, etcétera. Y de esta manera lo que buscamos es, cuando registremos todos estos contactos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo podré, como sistema de gestión, cuando haya una alerta por Pedro o por Juan, inmediatamente activar y decirle a María y a todos estos otros contactos que estuvieron en la línea de contacto, es decir, cuídese por favor, aíslese y prevenga que se siga expandiendo el contagio, que es lo más grave que nos puede pasar. En esta pantalla nosotros vemos el concepto de contacto estrecho, muy importante para la declaración de muchos documentos y de entender cómo cuidarnos. Y existen tres condiciones: distanciamiento de 2 metros, uso de los EPP y el tiempo de duración que usted tiene contacto con una persona. Entonces, si se cumplen dos de estas condiciones al mismo tiempo, eso es considerado un contacto estrecho. Por ejemplo, usted tuvo a menos de 2 metros de distancia y al mismo tiempo no usó EPP, eso es un contacto estrecho. Usted tuvo por más de 15 minutos con una persona, una conversación, etcétera, y no usó EPP, eso se considera un contacto estrecho. ¿Sí? Usted tuvo por más de 15 minutos en una distancia de menos de 2 metros, eso se considera un contacto estrecho. Y en la parte inferior vemos cómo existen tres líneas de contacto. El contacto grave, pues obviamente que es tener contacto estrecho con un caso positivo. ¿Sí? El contacto naranja, segunda línea, que es naranja, es cuando usted tiene contacto con una persona que tuvo contacto con el positivo COVID. Y así sucesivamente. ¿Por qué es importante esto? Es sencillo, compañeros. Cuando una persona se contagia, digamos que esta es la curva, cuando una persona se contagia aquí, este día, el día 1, ¿sí?, en promedio, a los 5 días empieza a manifestar sus signos y síntomas, ¿vale? Entonces quiere decir que estos 4 días la persona pudo tener contacto con otra persona y a su vez esa otra persona con otra persona y así sucesivamente, y no había ninguna alerta porque no sabían que tenía el virus. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es el contacto con la persona que tuvo contacto. ¿Sí? De eso se trata todo esto. Bien, existe algo que se llama dentro de Dimantec verificación del estado de salud. Importante saber que existe el documento FADM 158, la declaración de estado, que hoy día se realiza a través de la plataforma virtual dimantec.com.co/allo y se siguen las instrucciones. Esta declaración llega al área de salud en cabeza del doctor y él tomará los protocolos, en este caso la tabla, el formato 192, que es el concepto de actitud médica por criterios COVID, y los va a contrastar contra
ADM-104, que es el protocolo para reintegro. Y es él quien determinará si usted está en condiciones de reingresar a las operaciones, o si se va para trabajo en casa, o se va a esperar. ¿Sí? Evidentemente, luego que usted es habilitado, deberá diariamente llenar el control preventivo. ¿Sí? Que en una diapositiva siguiente se lo explicaré. También recordarles que se sugiere como requisito para el gobierno que usted debe reportar a través de Corona Colombia. Asimismo, se tendrán otros protocolos que estaremos explicando en diapositivas siguientes, como el control de temperatura, por ejemplo. Importante, si usted llega a estar de vacaciones o un cese laboral de mayor de 8 días, o en recuperación de una enfermedad, o porque usted realizó una petición específica, deberá nuevamente llenar el FADM 158. En cuanto al software Allo, yo me cuido del COVID, vemos cómo encontramos la dirección en cualquier navegador que decidas entrar, como www.dimantec.com.co/adlo, que significa software administrativo, administración logística. Y vemos aquí, separados por una línea azul, los dos ambientes, para Android y para iPhone en el caso. ¿Sí? Vamos a tomar, por ejemplo, en este caso Android. Te dice aquí, después de entrar a la dirección, te sugerimos que vayas a los 3 puntos en la parte superior y escojas el menú de la página de Google, y ahí te va a aparecer agregar a la pantalla. ¿Esto qué va a hacer? Te va a generar un icono en tu pantalla de escritorio del celular, en donde vas a tener para acceder rápidamente y que no tengas que estar digitando continuamente la dirección de esta página. Seguidamente te requerirá, si ya lo tienes, un nombre o de usuario y una clave. ¿Sí? Si es la primera vez que vas a ingresar, te vas a ir acá abajito donde dice crea tu cuenta aquí. ¿Sí? Y el software inmediatamente te preguntará tu cédula, que es lo más importante en la creación de este usuario, que ya se encuentra en nuestra base de datos, y te va a pedir que le digas la contraseña que tú deseas. Por favor, escríbela con cuidado y anótala aparte mientras te la aprendes. Y le das crear usuario. Luego de eso, el sistema te regresará acá a la pantalla inicial, donde vas a colocar ese nombre de usuario, que es tu cédula, y la contraseña, y le vas a dar inicio. Inmediatamente te va a cargar esta aplicación, en la cual te va a empezar a aparecer en tu menú este corazón rojo donde dice hazlo, yo me cuido del COVID. Es el que necesitas. Los otros literales aplicarán dependiendo de tu cargo. Es probable que en la mayoría de los casos no te aparezcan los otros. Luego de eso va a aparecerte este pantallazo donde te va a decir iniciar protocolo, y tú vas a poder ahí abrir un nuevo protocolo que se te activará diariamente de 9 de la mañana a 9 de la noche si es en el turno de la mañana, o en su caso de 9 de la noche a 9 de la mañana si estamos hablando del turno nocturno. Cosas importantes a ver aquí. En la parte superior vas a tener una banda de color verde que irá cambiando de color dependiendo del estado. Por ejemplo, no has iniciado, gris. Has iniciado pero te falta algo muy importante de color amarillo. Con esto no vas a poder ingresar a las instalaciones, porque te van a solicitar que muestres ese pantallazo al ingreso. Si se colocó en verde es porque está operativo y tienes acceso, y rojo cuando no cumple uno de los criterios y debes comunicarte inmediatamente con tu supervisor encargado.
Si tienes dudas, también puedes consultar el icono como un signo de interrogación que te va a aparecer aquí, donde te va a decir continuamente qué te sugerimos que hagas. Luego de ingresar, te aparecerá un conteo de porcentaje de avance según lo que vayas realizando. Reintegro laboral, por ejemplo, que fue la primera encuesta que estuvimos mirando, que era la 158. Está también, por ejemplo, la bitácora que debes llenar diariamente, la 169. Control preventivo diario, 157. Control de temperatura que se te hará al ingreso y a la salida, el formato 159. Y el control de desinfección, que es el formato 187, que también deberás hacerlo a la entrada y a la salida de tu puesto específico de trabajo. ¿Qué busca todo esto? Busca que podamos, cuando una persona esté contagiada y va a ingresar a la compañía, puedas, de alguna manera, la empresa a través de este 158, decirte, amigo, usted debe regresar a su casa a cumplir con la cuarentena. Pero si no, tú puedes entrar libremente y vas a laborar manos a la obra. Ya estando dentro de la compañía, existen el resto de los protocolos o documentos como la bitácora diaria para los conductores, control de la temperatura, control preventivo diario y la bitácora de contactos. No es más sino que documentos que permanentemente estarán monitoreándote para que regreses al día siguiente a trabajar o en caso extremo vayas a la casa a hacer tus funciones. En la casa también deberás llenar el control diario de contactos y asimismo el control del cuestionario preventivo. ¿Sí? Recuerda que esto no es para cuidar solamente a la empresa, sino a ti y a tu familia. Por ende necesita el sistema saber con quién estás teniendo contacto. Bien, entonces dentro de este software hazlo. Si por ejemplo llegas a tener problemas con el usuario o alguna de estas situaciones, recuerda primero que copies la clave secreta para evitar que se te olvide. Es muy importante eso. Y luego te puedes comunicar, si eso no funcionó, con dairo.cantillo@dimantel.com.co. También te recomendamos, si tienes problemas luego de validar el usuario correctamente, que antes de contactar al soporte vayas a este signo de interrogación, que ahí te dirá en ese preciso momento qué puede estar pasando. Y luego de esto es que ya te puedes comunicar con el soporte. ¿Sí? Igual, nosotros vemos en la parte inferior cómo se logra que te dé el 100% en el indicador. ¿Sí? En este caso te dice que debes tener la encuesta de reintegro inicial realizada. Nota cómo este caso está en color gris, lo cual me está diciendo que no se ha completado. Control preventivo diario. Control de temperatura, nota cómo se encuentra a la mitad, ¿sí? De color verde a la mitad y el resto gris. Me quiere decir que solo registré, por ejemplo, el inicio y no he registrado la salida de la empresa cuánto me dio la temperatura. Usted podrá tener varias tomas de temperatura en el día, pero esas dos son las que le van a completar este indicador. Y de la misma manera el de la desinfección. ¿Sí? Necesito 2 desinfecciones en el día para que me marque completo el indicador. Y así vas a conseguir ese 100%. Por ejemplo, cuando estamos hablando de control preventivo, mira que dice antes de iniciar la jornada, tenés estos botoncitos aquí donde dice encuestarme. Responder la encuesta diariamente antes de ir al transporte. Ojo con eso. Y si te preguntan, por ejemplo, muéstreme lo que usted contestó hoy o ayer, entonces usted podrá dar aquí en el icono de histórico y vas a encontrar esa trazabilidad de lo que has contestado en otros días. Como vemos por aquí, este ejemplo le está diciendo por el color verde que se encuentra al lado de su nombre que hoy el señor Vladimir está habilitado para su ingreso. También es importante
esto puede que vaya cambiando poco a poco, que en la parte superior tú vas a encontrar los iconos que te llevan al acceso directo a cada uno de esos formularios. No es necesario que te devuelvas al inicio, sino que en la parte superior vas a poder navegar entre ellos libremente. Vas a encontrar la información tuya registrada aquí en la base de datos, y además de eso es importante que le eches una leída a las instrucciones detenidamente. Como te dije, pueden cambiar. Esto inmediatamente posterior te abrirá el censo. En el censo te va a preguntar cada una de las cosas que estuvimos hablando en el formulario, ya sea 157, 169, 158 respectivamente, y tú vas a ir contestando lo que consideres respectivo. Al final te pedirá 3 datos. El número 1, quién estaba a cargo de eso, si es que se requiere. Por ejemplo, quién estaba a cargo de revisarme el control preventivo. Entonces dirá Juan, o el asistente de seguridad y salud en el trabajo de la operación. Entonces usted ahí lo buscará y va a seleccionar. Además debes tomarte una foto de ese momento, no son fotos viejas, sino que él te envía, te abre la cámara, tú debes darle permiso de acceso a la cámara la primera vez y tomarte una foto adecuada, ¿sí?, a todo esto. Recuerda que esa foto será almacenada en la base de datos, por eso te decimos que sea una foto adecuada. Y luego de eso vas a colocar tu firma digital aquí, y si llegas a tener algún problema al firmar, puedes practicar y vuelves a limpiar incluso para volver a hacerla de manera bien. Al final no olvides presionar el botón guardar. Y eso es todo. Y sigues con otra de tus encuestas o otro de tus protocolos. En este caso, estamos viendo la famosa bitácora de contactos diarios que puedes llenar en el software Hazlo. Te la mostramos el original en papel para que puedas enlazar las dos cosas. Es la 169, acuérdate. Esto es tan sencillo como que usted va a registrar la hora de inicio y la hora de finalización de ese contacto que tuvo. Recuerda que estamos hablando de contactos estrechos. Podrán no necesariamente registrarse los contactos ocasionales como de 1 minuto, 2 minutos y que cumplieron los protocolos debidos de tapabocas, por ejemplo. El nombre del contacto, ya sea dentro o fuera de la empresa. Por ejemplo, si usted llega a una droguería y no preguntó el nombre del que lo atendió, entonces en ese caso va a colocar la persona que atiende en la droguería de la calle tal con la calle tal, ¿sí? Y va a contestar cuáles fueron sus características según el formulario que vemos aquí. Si presentaba protección respiratoria, si estuvo a más de 2 metros, tenía síntomas, entre otras muchas cosas, ¿vale? Tiene que registrar. Si tuvo 10 contactos en un día, 10 contactos va a registrar de manera independiente. Recuerda que no se trata solamente de reportar, sino de evitar los contactos. En la siguiente sección veamos una demostración con el software en línea. Bien, vamos a iniciar ingresando con el usuario y la contraseña que tenemos ya designada. Luego ingresamos al módulo Yo me cuido COVID-19 y aquí vemos el progreso que en este momento tengo. Vamos a iniciar aquí con el módulo de reintegro laboral en la encuesta. Y recuerden que es una encuesta que debe diligenciar cuando el personal de talento humano lo contacte para tal fin. Entonces aquí tiene varias sesiones: la declaración de disponibilidad, de salud, síntomas. Usted debe diligenciar contestándolo. Hay un cuestionario, antecedentes patológicos. Por último, se va a tomar una fotografía
dándole clic aquí a la camarita y su firma. No olvide guardar en el botón que se encuentra en la parte inferior. Luego vamos a ver ahora el módulo de control preventivo y se diligencia antes de que usted inicie su jornada laboral. Aquí se encuentran las opciones que le preguntan dónde se encuentra usted hoy. Usted selecciona la que tiene vigente y también vamos a contestar después del censo los síntomas actuales que usted presenta ese día, contacto en los últimos 30 días, preguntas para solo caso de respuesta positiva, autorización de ingreso, el nombre del evaluador, la fotografía nuevamente y usted va también a firmar aquí y no olvide guardar aquí en el botón que se encuentra en la parte inferior. Luego vamos a ver ahora el módulo control de temperatura y también usted va a seleccionar la actividad que se ejecute en ese momento. Aquí están las opciones y se van a marcar las 3 temperaturas que usted se haya tomado o le hayan tomado. Va a diligenciar aquí. También va a diligenciar la persona que le tomó la temperatura o si es usted mismo, usted lo puede llenar. Firma y guardar botón. Ahora vamos a diligenciar el control de desinfección y aquí usted va a colocar la pieza que va a realizar. El producto que usted va a utilizar. Bien, usted va a guardarlo firmando primero y aquí botón pues guardar para que le guarde la información. Y por último pues vamos a ver la bitácora de contactos. Aquí vamos a agregar los contactos que tengamos durante la jornada en donde nos encontremos. Aquí va a diligenciar la hora final, el lugar donde usted se encuentre, ¿verdad? Y también aquí va a agregar la persona. Vamos a agregarlo. Entonces aquí seleccionamos la persona que vamos a agregar, en este caso, aquí hay un ejemplo, y diligenciamos los campos. Luego le decimos agregar. Y por último firmamos. No olvide botón guardar. Estos son los módulos de Outlook para que usted los diligencie y complete al final el 100% como se muestra en este ejemplo. Muchísimas gracias por tu atención. No está de más recordarte las medidas disciplinarias. El incumplimiento del presente plan se considera una violación grave por parte del trabajador a las obligaciones contractuales y reglamentarias del acuerdo con el reglamento interno de trabajo. En lo que tiene que ver con terceros en general, se determinarán los contratos que serán culminados, ¿sí?, o cualquier otro vínculo jurídico correspondiente por el incumplimiento de las disposiciones de este plan. Es obligación de todos suministrar información clara y verídica de su estado de salud o antecedentes. Omisiones, imprecisiones o falsedad se considerará una falta grave contra el reglamento de trabajo y en contra de la legislación vigente en la nación. Bueno, te dejamos con una última pregunta. ¿Vas para esa o te vas a dejar contagiar? Gracias por estar con nosotros atendiendo todo esto y por cuidarte.
Estamos a tu servicio. Espera una nueva capacitación express.